¿Cómo les va? Estaba leyendo esta presentación que nos habla de las jornadas patagónicas de capacitación en restitución de niños, régimen de visitas, contacto internacional. A ver, ¿de qué se trata? Vienen juristas y especialistas de distintas partes, no solo de nuestro país, sino internacionales, y van a hablar de algo que a veces no conocemos muy bien, pero lo conocemos a través de la farándula, a lo mejor, de casos muy excepcionales, de padres que se van con sus hijos, pero uno de ellos queda acá. La mamá o el papá, la mamá se va con los hijos. ¿Cómo se trabaja si no están de acuerdo? ¿Cómo se hace para que haya un régimen de visitas si están en otro país? ¿Cómo se hace la comunicación entre ellos? ¿Cómo se logra a veces la restitución? Porque si interviene, por ejemplo, la Cancillería, que es la autoridad central en todo esto, hay que restituir el menor a su lugar de origen. ¿Cómo se hace? Todo esto lo vamos a hablar ahora porque nos esperan varios jueces y juezas, varios especialistas de este tema, para hablar con ustedes. Por nuestra costumbre, tal vez los patagónicos pensamos que todo pasa por estos lados, pero no es así. Y por eso el encuentro este es nacional. Cuando uno habla de esto de restitución y, comunicación también, ¿de qué está hablando? Bueno, aquí estamos acostumbrados a que cada tanto se pone, por lo menos en los medios, que algún padre o alguna madre dice: mi ex marido o mi ex esposa se fue con uno de nuestros hijos a Chile y no los puedo encontrar. O hicimos un acuerdo, está viviendo en Chile, pero ¿cómo hago para comunicarme? ¿Cómo hago para verlo? ¿Cómo hacemos un régimen de visitas? ¿Cómo? Es todo un tema. Bueno, esto nos pasa a nosotros acá, pero me parece que no es solamente en nuestra Patagonia el tema. Es un tema que abarca a todo el país, que se hace nacional y que por eso este encuentro en este momento. La doctora Marcela Trigini va a ser la coordinadora, ¿no, Marcela? Sí, coordinadora de todo. Sí, en realidad yo formo parte de la Red Nacional de Jueces y nuestra titular es la doctora Graciela Tagle, que es la juez, la jueza referente de toda la Red Nacional de Jueces ante la Conferencia de La Haya, y es un trabajo de mucho tiempo que venimos realizando, tanto para perfeccionar las prácticas como para hacer, digamos, más los procesos más rápidos, más expeditivos, y nos reunimos, trabajamos, Graciela nos coordina, nos convoca. Y bueno, surgió la idea de este encuentro y se fue haciendo cada vez más importante la convocatoria, y estamos acá hoy reunidos con el apoyo del Poder Judicial de la provincia de Río Negro, de la Escuela de Capacitación, y bueno, teniendo el motor de estas jornadas es la doctora Tagle. Qué maravilla, ¿no? Porque además lo que yo acabo de decir está comprobado en la doctora Tagle, que viene de Córdoba. No hay países vecinos allí y sin embargo usted está presidiendo esto. Así es. Bueno, yo creo que ha sido un esfuerzo mancomunado de mucha gente, es decir, la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de Río Negro, en la persona de la doctora Piccinini, realmente nos ha brindado una excelente organización. Con Marcela hemos trabajado codo a codo para esto, llevarlo adelante. Y bueno, es un tema que está que de la mano de la globalización cada vez tenemos con mayor frecuencia casos de sustracción internacional de menores. Fíjese que en este momento, conforme las estadísticas de la República Argentina, hay en trámite 1.107 casos de sustracción internacional de menores. Es un número grande. Es un número muy grande. Entonces, bueno, realmente tenemos que, estamos trabajando, como dijo Marcela, hace mucho tiempo, y con María, que es nuestra gran referente en esta materia, desde hace mucho tiempo estamos trabajando para que los jueces puedan interpretar bien los conceptos claves de los convenios, porque en realidad es un tema nuevo, que aparece en los despachos judiciales hace no más de 20 años, que pareciera mucho tiempo, pero para un tema judicial no es tanto tiempo. Entonces, lo primero, tenemos que ver que tengamos las leyes de procedimiento adecuadas para tramitar y resolver estos casos, que deben ser resueltos dentro de las 6 semanas, porque el juez en definitiva no entra al fondo de la cuestión. El juez ve si ha habido un traslado o retención ilícita y en su caso tiene que restituir al menor a su lugar de residencia habitual, ¿no es verdad? Entonces, eso en forma dentro de las 6 semanas, y por eso estamos trabajando mucho a nivel nacional para que podamos tener una ley procesal en esta materia que sea una ley marco, que nos sirva para todo el país y que las provincias, digamos, puedan
ayornarse, puedan, digamos, ayornarse a esta ley, quienes tengan legislación, o puedan adherir a esta ley. Claro, porque esto es interno y externo, importante, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, fue a otro país, en el caso nuestro a Chile, pero también hay un tema interno, cambios de provincia. Casos entrantes y casos salientes, ¿no es verdad? Así que bueno, por un lado el tema de la legislación es muy importante, por otro lado, realmente también necesitamos algunos convenios que están, digamos, en uso, en aplicación en todo el mundo y que nosotros no los tenemos todavía porque todavía no han salido del Congreso de la Nación, que es el convenio del 96 y el convenio de alimentos del 2007. Fíjese que en concepto de alimentos estamos trabajando con la Convención de Nueva York del año 57. Entonces, bueno, tenemos que ayornarnos en esto, tenemos que ayornarnos en nuestra legislación procesal. Todas las provincias, a falta de ley procesal nacional, hemos hecho un gran esfuerzo. Córdoba tiene ley nacional, tiene también Entre Ríos, tiene Mendoza, bueno, Neuquén, tiene también Río Negro, que adoptó el protocolo de actuación, que es una guía orientativa para los jueces. Es decir, todos los esfuerzos se han hecho desde, digamos, los operadores jurídicos, desde el Poder Judicial, desde nosotros que estamos capacitando, desde, digamos, estamos en este momento esperando respuestas del Congreso de la Nación, que posiblemente las tengamos antes de fin de año, en el tema de la ley de procedimiento, que ya está con aprobación de la Comisión de Relaciones Internacionales. Falta tan solo que salga de la Comisión de Familia para que podamos realmente tener una ley, que es la herramienta indispensable que los jueces necesitan para tramitar y resolver en tan acotados tiempos. Yo voy a pasar un poquitito para acá, para el medio, porque me parece que la experiencia que tiene la doctora María Seoane es muy importante en los tiempos de Cancillería y en los trabajos internacionales, ¿no? Porque le ha tocado tiempos difíciles, casos muy mediáticos. El caso Wilner Oswald, que fue el leading case, y que bueno, que la Corte Suprema de Justicia pudo definir cómo era la temática, la importancia, la urgencia, los conceptos claves y la función de la autoridad central, que en este caso la asume la Cancillería de Argentina, ¿no es cierto?, porque ha sido designada como autoridad ante la Conferencia de La Haya, porque no solamente lleva los temas internos, sino también el derecho internacional privado, y lleva toda la temática de cooperación jurídica internacional, porque el tema de restitución no es solamente restitución, sino que atraviesa un montón de derechos, como el derecho penal, refugio, migraciones, o sea, abarca un montón, es un, digamos, algo muy complejo, porque no se termina solamente con la aplicación del Convenio de La Haya de 1980 y la Interamericana de 1989. Acá hay casos en los cuales hay que aplicar muchísimos aspectos que se vinculan, como los temas migratorios, cuando un papá tiene que entrar a otro país como en Estados Unidos y no puede hacerlo porque no se le impide la normativa o la ley estadounidense, el tema penal, que tiene una causa penal en otro estado y no puede entrar tampoco y no puede visitar a su hijo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Y cómo salteamos todos esos obstáculos? La autoridad central, en este caso la Dirección General, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, es la que permite o la que trata de solucionar estos inconvenientes, estos obstáculos, para poder brindarle al padre la posibilidad de ver a su hijo y de su hijo de revincularse también con el papá, en caso de que no lo pueda ver. Eso es un derecho de familia. O con la mamá, porque yo me estoy... A ver, a mí me suena un caso, ¿no? El de Gabriela Arias Uriburu, que el padre se fue a un país donde no había convenio recíproco con nosotros, una ley muy machista en aquel lado. Es un tema que se vinculó entre Guatemala y Jordania. Ajá. Argentina no tenía en este caso, digamos, que intervenir por el tema de la convención. Usted estuvo en Guatemala, doctora. Yo estuve en Guatemala porque fui a hacer los exhortos que fueron a Jordania, para el tribunal musulmán, que era el que tenía que resolver la temática. No había tribunal civil en este caso, sino el tribunal religioso. Y como el papá tenía la religión musulmana, obviamente el domicilio lo establecía la religión del papá, y donde estaba, que era la religión musulmana, con lo cual era Jordania. Después de eso, bueno, se trató de ayudar a las autoridades de Guatemala para que pudieran hacer los exhortos, pero sin perjuicio de ello, Guatemala no era parte de la Convención de La Haya de 1980, también se hizo después. Entonces se trató de que a través de Interpol, también con las circulares rojas, se pudiera localizar al papá y pedir la extradición, pero bueno,
eso tampoco se pudo lograr porque el papá no salió de Jordania y estuvo ahí porque si llegaba a salir de Jordania, obviamente iba a ser detenido a través de la circular roja. Sin ninguna duda. Permítame, doctor, porque esto es tan interesante que me gustaría hablar un poquitito más. Hacemos una pequeña pausa, de paso yo les cuento que si todavía no se anotaron, háganlo porque la gente de la Asociación de Empleados de Comercio está preparando el verano y hay lugares todavía, así que hay que anotarse. La verdad muy lindo el complejo porque tenés muchas comodidades. Todos los años, hace 7 años que venimos todos los años acá. Claro, si la Asociación de Empleados de Comercio siempre está al servicio de la familia mercantil. Estábamos conversando y a veces, como dicen muchos conductores, ¿no? Detrás de cámara y en las pausas es cuando se hablan de distintas cosas. Yo, después de esto que estábamos hablando, que realmente todavía no sabemos bien cómo se definió aquel tema, ¿no? De Jordania, Guatemala, Argentina. Se definió con que el papá siguió en Jordania con los hijos, ¿no es cierto? La señora Arias Uriburu viajó en varias oportunidades. Se trató de que si ella se podía quedar allá, se le daba por parte del papá un departamento, algo como para que pudiera estar ahí y ver a sus hijos. Bueno, pero no se llegó a un arreglo. Y bueno, los hijos mucho más tarde, ya crecidos, vinieron a Argentina, estuvieron con sus abuelos, pero pasó un tiempo, ¿no es cierto? Claro. No hubo un vínculo, que esa es la problemática de todos estos temas, ¿no? Y no se definió una comunicación permanente para mamá, hijos o viceversa, ¿no? Eso después de un tiempo se llegó y por eso los hijos también vinieron a Argentina, estuvieron con la mamá, con los abuelos, pero no nos olvidemos que siempre pasa un tiempo bastante largo. Y en muchos casos también, porque no hay urgencia, los papás no se ponen de acuerdo, que eso sería lo más importante, no llegar a la justicia, sino que ellos, en pos del bienestar de sus hijos, puedan llegar a acuerdos que ahí los van a beneficiar. Pero lamentablemente terminamos en la justicia y a veces lo que resuelve la justicia no le va a gustar a ninguno de los papás. Sí, lo peor es que sufren los hijos, ¿no? Exactamente. Entonces el tenemos que empezar... es el acuerdo de partes en este caso. Claro, que los hijos no estén en el medio como si fuera un rehén. Y bueno, nosotros hemos llegado a muchos acuerdos en Cancillería cuando mandamos el pedido de restitución, o nos llega el pedido de restitución y después lo vamos a mandar a la justicia. Previamente mandamos una nota al papá o a la mamá sustractor o sustractora para que en el plazo de 10 días se presente en Cancillería a ver si podemos llegar a algún acuerdo voluntario. Hemos logrado algunos y hemos evitado que eso después se fuera a la justicia y tardara a veces más tiempo del debido, porque obviamente no se cumplen con los plazos establecidos en la Convención de La Haya de 6 semanas. Ahora, qué importante, doctora, que usted esté acá por la experiencia en Cancillería, ¿no? Para todos nosotros que no tenemos tanto. En ese momento, ¿Dos nada más? 2 personas cuando iniciamos con la Convención de La Haya de 1980.
Tuvimos el caso Wilner Oswald que nos marcó también, porque ahí dijimos que estábamos fallando como autoridad central de aplicación del convenio, porque nos faltaba información. Usted no era abogada, todavía recién terminada secundaria. Sí, no, ojalá, ojalá. No, pero eso nos enseñó que también teníamos que informar y teníamos que capacitar. Y ese fue el origen de todo lo que vemos acá. Qué bárbaro, ¿no? Ese fue el origen. 2 personas que trabajamos en ese momento con los instrumentos que teníamos y los pocos, digamos, refuerzos que teníamos, y empezamos a iniciar, digamos, la designación de la doctora para que también pudiera tener como referente todo el Poder Judicial y poder capacitar. Yo creo que ahí fue el puntapié inicial a través de ese caso que, bueno, fue bastante complicado. No, claro que fue problemático, ninguna duda. Es más, yo les digo, tenía que entrar a los tribunales por el subsuelo, por las cocheras, porque estaban todas las madres en ese momento. Yo era la mala de la película. Así es. Fíjese que estos casos son muy mediáticos. Yo me acuerdo de haber resuelto mi primer caso de restitución internacional de menores con 18 medios de prensa apostados en la vereda, que tuvimos que designar con el Superior Tribunal un veedor judicial, que era quien iba transmitiendo la noticia correcta, porque la prensa decía cualquier cosa. Acá no se está escuchando el niño llora, se va a dejar ir al niño sin su madre, etcétera, etcétera. Noticias que no eran reales. Pero entonces, que los padres la decían. Que los padres la decían y los medios la repetían. Claro. Por eso también en ese momento nos dimos cuenta que nosotros teníamos que actuar de otra forma y que teníamos que tener informado a todos los medios periodísticos también, y que teníamos que dar, digamos, como una suerte de capacitación también hacia ellos. Importante. Porque así también se sabe de lo que se habla y se resguarda también al niño. Yo me acuerdo que en el caso Wilner Oswald, la jueza canadiense le dijo a la mamá: no me vuelva a mostrar a la criatura en los medios televisivos o en los medios periodísticos, porque directamente le saco la custodia. Hay que resguardar a los niños. Yo no lo digo porque, digamos, no es un es que en la actualidad nosotros, trabajando, tenemos que pedir permiso a los papás si queremos que un niño salga en televisión. No se debe. Se traumatiza al niño con todo eso. Acá hay otro tema que recién hablábamos fuera de cámara, y yo decía, bueno, en la actualidad, si un papá dice, cuando hay un divorcio controversial, que no hay acuerdo, conflictivo, dice, bueno, yo me voy a ir de viaje, no sé, de vacaciones, pero me voy a ir a España o a Alemania, quiero llevarme a uno de mis hijos, o a mis hijos, depende de la cantidad que tengan. Claro, ¿cómo hago? Bueno, yo creo que frente al peligro de una sustracción internacional, creo que hay que, sin duda, que pedir autorización, y tiene que hacerse un incidente a los fines si realmente corresponde o no, y por otro lado, tomarse todas las medidas precautorias necesarias a esos fines, ¿no es verdad? O sea, si se llega a autorizar con una fecha determinada, y que cuando llegue al lugar de destino se presente en un juzgado, entregue el pasaporte, por ejemplo, y bueno, de esa forma tomar medidas preventivas. Claro, la autorización es ante el tribunal, tiene que tener fecha. Sí, sin duda. Sí, pero también lo que dice, y ampliando lo que dice acá Graciela, nosotros a veces también colaboramos porque le decimos al cónsul si está tal menor y en dónde está, para que certifique de que el menor sigue estando en ese lugar, a pedido de la otra parte. Nos solicitan para constatar si es que ese menor todavía continúa ahí y no hay ningún peligro de traslado o ocultamiento del niño. Claro, yo me pongo ahora del otro lado, ¿no? A ustedes que tienen que dictaminar cosas, me pongo del otro lado y digo, bueno, sí, que vaya de paseo. A los 2 días que se fue, se llevó a mi hijo y yo no sé dónde está, y hago todo un problema. ¿Por qué? Porque hay un problema entre la pareja. Y entonces ahí viene eso del cónsul también, ¿no? Sí, el cónsul es una figura muy importante también, que colabora en este tipo de situaciones. Y no digo se excedió, pero ha ido mucho más a veces tratando de aunar criterios entre los papás también, y lo ha logrado a través de comunicaciones con la autoridad central y tratando de que los papás lleguen a acuerdo, y se ha firmado un acuerdo en el consulado por ahí. Y entonces esas son las cosas que también nos favorecen y también favorecen a toda la situación de los niños. Yo hablo mucho de Bariloche, doctora, porque nuestra cercanía con Chile nos hace pensar que a lo mejor todo pasa por acá, pero es una ciudad muy cosmopolita, Bariloche, donde muchísimas nacionalidades se necesitan, ¿no? Totalmente, incluso en temas de restitución internacional, es decir, uno podría pensar, como decís vos, que todos los casos que nosotros tenemos tienen que ver con Chile, que es nuestro país vecino, y sin embargo acá ocurren casos que involucran otros países que no son limítrofes. Afortunadamente no tenemos muchos
Sí tenemos muchos temas de restituciones a nivel provincial y demás, ¿no? Mucho más que eso, pero Chile no es el único país con el que nosotros trabajamos en materia de restitución. Nosotros tenemos una provincia tan grande, tan extensa, que a veces esto de no saber dónde fue con el hijo también es problemático. Sí, la peor problemática es, como dicen Graciela y María. Acá, digamos, lo que intentamos, ya sea a través del sistema que estamos trabajando en restitución internacional, como a través de nuestras normativas procesales, es de pacificar los conflictos. O sea, el hecho de que exista un conflicto que involucre a los niños y adolescentes, de por sí amerita el trabajo de una manera mucho más integral y, digamos, soluciones urgentes que tiendan fundamentalmente a proteger a los más vulnerables en esa relación. Yo me quedo con esa frase que dijeron hace un ratito, lo mejor para los niños es un arreglo de partes. Totalmente. Indudablemente, no habrá mejor sentencia que esa, que es que los padres puedan componer el litigio, que focalicen en lo que necesitan sus hijos, sus hijas y bueno, acuerden en lo que es mejor para ellos. Yo creo que en esto la frase más empleada en todo esto es: los hijos son para siempre. Exacto. Ni vos vas a dejar de ser papá ni yo mamá, esto es para siempre. ¿Sabe el mal que le producen a los hijos a veces todas esas separaciones, o cuando la mamá o el papá que lo traslada o lo retiene ilícitamente, por ahí le dicen, no, tu papá no tiene interés en verte, o no tiene, o murió, como ha pasado? Padre ha muerto, claro. ¿Qué ha pasado? Ese chico queda con ese estigma, digamos, terrible, y no puede, después se entera de la verdad, y después no puede tener su vida de adulto como corresponde también. Porque además después es un ida y vuelta, ¿no? La mamá le dice, tu papá murió, después se averigua que el papá no murió, y viene una cosa contra la mamá de decir, ¿cómo fue esto? Exactamente. Esa persona después como adulto le va a costar quizás relacionarse y tener familia. Posiblemente. Una de las cuestiones que tiene que abordar primero, una de las primeras cuestiones que tiene que abordar el juez que trabaja en una restitución es en el restablecer el contacto, en la posibilidad, salvo que no fuera aconsejable para el niño o niña involucrado, pero una de las primeras cuestiones es restablecer el contacto. Porque en todos estos casos lo que prima es el interés superior del niño. Sin ninguna duda. Ese es el norte, ese es el objetivo que tenemos. Es la punta de la pirámide. Exactamente. Como dicen los convenios. Las voy a dejar sentarse. O de restituirlo. Así las voy a dejar sentarse porque ya está casi auditorio. Me voy a sentar ahí yo y las voy a escuchar un ratito, porque creo que es importante. Gracias a ustedes por este ratito que nos dieron, muy amables. Gracias. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Telenoche. Buenas noches, Sandra. Buenas noches para todos. La historia de la mamá que batalla por sus hijas en los Estados Unidos, que despierta adhesiones, pero también polémica. De un lado la madre, del otro lado el padre, en el medio la ley y dos nenas que no entienden nada y la pasan mal. Las dos chiquitas que fueron restituidas a su papá ya están en los Estados Unidos. La mamá dice que no puede hablar con ellas, está desesperada. El papá, mientras tanto, tiene otra versión, es un caso abierto, y en el medio hay dos chiquitas en disputa como si fuese una guerra. Esta historia, que en su capítulo actual contiene escenas dramáticas y noticias angustiantes con dos criaturas cuyo paradero se desconoce, empezó hace al menos 6 años. La argentina Ana Alianelli vivía en los Estados Unidos y estaba casada con el norteamericano Dennis Burns. Tuvieron 2 nenas, pero el matrimonio no funcionó. Se divorciaron cuando las nenas eran muy chiquitas y ahí arrancaron los problemas. En 2010, Ana viajó a la Argentina con sus 2 hijas y con un permiso del estado de Colorado en Estados Unidos, donde todos vivían, para poder hacerlo. Pero nunca más volvió a Estados Unidos, como marcaba la ley. Toma conocimiento que su casa sí había sido rematada. La casa en Estados Unidos donde vivían ellos. Exactamente, la casa familiar, exacto. Y bueno, Ana no tenía trabajo, había atravesado una situación de violencia que está documentada, que se aportó a la causa. El señor tiene una probation en virtud de esa causa de violencia contra la madre de sus hijas, y por todos estos elementos Ana decide quedarse en Argentina. No es esa, sin embargo, la razón que atendieron los juzgados de Estados Unidos, que entendieron que Ana se estaba quedando con las nenas de manera ilegal.
La disputa siguió en juzgados de ambos países hasta que la Corte Suprema bonaerense, ahora, hace poco, dispuso que era necesaria una restitución, que Ana y las nenas volvieran a los Estados Unidos y que continuaran con los juicios allí. El objetivo de la restitución en todos los casos es que se vuelva al país donde partieron los menores cuya restitución se reclama, solamente a los fines de efectuar las peticiones legales. Es decir, las nenas tenían que volver para que allí la madre haga las acciones judiciales que corresponda, es decir, la tenencia, la relocalización, el régimen de visita. Todo este proceso fue dramático. Las nenas fueron entregadas al padre en la embajada norteamericana. El padre las aisló de la madre. No les dejó que la vieran en ningún momento. En Ezeiza hubo escenas de violencia emocional con los familiares de Ana. Subieron todos al avión por separado. Y en Houston, Texas, la primera escala, mientras Ana era recibida por diplomáticos, el padre se desvaneció en el aire con las nenas. Al destino final, Aspen, la madre llegó sola. Él en principio iría a la audiencia que la jueza firmó para el próximo lunes, pero la jueza le pidió que por favor ponga en contacto al menos telefónico a estas dos nenas con su mamá, pero bueno, estos hombres dijeron, los abogados de Burns dijeron que no podían asegurarlo, y de hecho hasta el momento nunca más las nenas volvieron a hablar con su mamá. El estado actual es el siguiente: los dos padres que se acusan de haber raptado a las chicas prácticamente y un ejército de abogados que entrará en pugna nuevamente ahora en los Estados Unidos. Y las nenas mientras tanto con nacionalidad norteamericana, escondidas involuntariamente en algún lugar de ese país con su papá. Nos acompaña como siempre el gobierno de la provincia de Río Negro. Mirá. Somos una provincia que piensa en vos y en tu futuro. Somos el orgullo de ver a las familias de las zonas rurales con electricidad por primera vez. Somos la potencia que tanto necesitaba el sector productivo para seguir creciendo. Somos los miles de puestos de trabajo generados por el plan energético más importante de los últimos 25 años. Y sobre todo, somos los que estamos decididos a llevar a Río Negro a un futuro mejor. Y no nos vamos a detener. Río Negro, contá con nosotros. Tenemos siempre internet de alta velocidad, por eso nuestro programa está allí. Está en CH Comunicaciones, Bariloche, en YouTube. ¿Pero por qué tenemos eso? Porque ABC, que es una empresa solidaria, tiene internet de altísima velocidad. ¿Cómo no voy a estar contento? ¿Sabes hasta dónde llegó ABC Internet? ¡Sí! ¡Dinahuapi! Ahora acá también van a poder tener internet de alta velocidad, porque ahora ABC Internet llega desde acá hasta acá. Sí, kilómetro 10 hasta acá. Desde Dinahuapi hasta acá. Sí. ¿Querés internet de alta velocidad? ¿Querés ABC Internet? Te esperamos en Mitre 899, donde empieza el paredón, o llámanos al 4-520-333. Buenos Aires, 13 de noviembre de 2019. A la jueza del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro y presidenta de la Escuela de Capacitación Judicial, doctora Liliana Laura Piccinini. Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de coordinadora de la Comisión Nacional de Acceso a Justicia, a fin de agradecerle la invitación para participar de las segundas jornadas patagónicas de capacitación en materia de restitución de niños y régimen de visitas de contacto internacional que se llevarán a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche los días 21 y 22 de noviembre próximos. A raíz de compromisos previos asumidos, no podré asistir, pero quiero transmitirles que celebro la iniciativa de continuar con la capacitación en este tema tan importante y que cuenten con la presencia del juez británico Alistair MacDonald, invitado al país por la Comisión con el apoyo de la Embajada Británica, para difundir la valiosa experiencia piloto de mediación que actualmente se desarrolla en Reino Unido con la organización europea no gubernamental REUNITE.
La Comisión ha impulsado la creación de la Red Nacional de Jueces de Familia para la Protección y Restitución de Niños, que puede consultarse en nuestro mapa de acceso a justicia. Asimismo, viene recomendando la aplicación del protocolo de actuación para el funcionamiento de los convenios de sustracción internacional de niños, consensuado por la Comisión y aprobado por la autoridad competente en 2016. Buenas tardes. Quiero agradecer especialmente a la señora presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Río Negro, a la señora presidenta de la Escuela de Capacitación Judicial de esta provincia, doctora Liliana Piccinini, el haber organizado estas excelentes jornadas que sin duda van a redundar en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes. Asimismo, quiero agradecer a la doctora Marcela Trigini, con quien hemos trabajado codo a codo también para que esto pudiera llegar a buen puerto, y al doctor Alejandro, Carolina, Jimena, a todos los que han trabajado para realmente, desde que hemos llegado, hacernos sentir tan bien y felices como si esta fuera realmente nuestra casa. Muchísimas gracias. Seguidamente, invitamos a la doctora Liliana Piccinini a dirigirnos su mensaje. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenida mi querida amiga, la señora jueza de la Corte de San Luis, la señora camarista, que es también de San Luis, las juezas y camaristas de la provincia del Río Negro. También tengo entendido que hay una delegación de Neuquén, que hay gente de Tierra del Fuego, corríjanme, tengo más. La Pampa, Formosa, muy bienvenidos todos, y también al resto de nuestros funcionarios y magistrados que se han hecho presentes en esta jornada de capacitación, al señor presidente del Colegio de Magistrados y también integrante de la Mesa de Acceso a Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros en Río Negro, el Poder Judicial y especialmente la Escuela de Capacitación Judicial, estamos reconfortados con la organización de estas segundas jornadas. Son las segundas jornadas que se hacen con relación a este tema. Las primeras fueron en el 2015 y con cierta tibieza en su desarrollo porque todo se estaba gestando. Yo lo que quiero destacar para aquellos que recién toman contacto con esta temática, que hay mucha gente, muchos de los cuales hoy están aquí, que han trabajado arduamente para lograr el cómo hacer, que siempre lo que decimos, ¿no? La norma nos da el qué hacer, nos anuncia los derechos, nos impone las obligaciones a los estados, y después viene la pregunta, ¿cómo hacer y cómo llevar adelante la mejor práctica para que estos derechos sean real y eficientemente operativos, y cómo hacer para que el compromiso que asume el Estado sea cumplido cabalmente? Bueno, todos los que están hoy aquí nos vienen a brindar no solamente sus conocimientos, sino también hacernos reflexionar sobre ese cómo hacer. Y en estas jornadas, la diferencia que tenemos con relación a las primeras es justamente lo que nos señalaba la doctora Álvarez en esa atenta y conceptuosa nota, que es la existencia ya de un protocolo. Y ese protocolo en la provincia de Río Negro, sé también que otras provincias lo han hecho, pero yo tengo que hablar de nuestro trabajo. Y en esta provincia, a raíz también del trabajo de 2 años de las juezas de familia y de los jueces y juezas
de Cámara Civil, logramos un anteproyecto de código de familia, de código de procedimiento del fuero de familia, que es ley, y en ese código incorporamos como anexo el protocolo. Consiguientemente, para nosotros, para la provincia de Río Negro, para el Poder Judicial, ese protocolo es ley formal. De allí la importancia de que muchos de ustedes hayan sido convocados y que estén hoy aquí, a los jueces, a los funcionarios. Tengo un encargue de hoy a la mañana muy temprano, demasiado temprano para mí. Me llamó el señor procurador de la provincia de Río Negro para que les dé un mensaje al Ministerio Público. Al Ministerio Público Fiscal especialmente, porque sabemos que la defensa pública tiene en claro, tiene el 103 grabado en la frente, pero al Ministerio Público Fiscal el procurador los exhorta a tomar contacto con estas realidades y estas normativas en las que son fundamentales, importantísimos, los conocimientos y la actividad apropiada y célere del Ministerio Público Fiscal. Y se los dice el procurador a través mío porque viene de dar una conferencia en La Plata donde se juntaron todos los procuradores del país para hablar nada más y nada menos que de la actividad extrapenal del Ministerio Público Fiscal. Bien, si quieren una actividad extrapenal importante, es la que hoy y mañana van a poder conocer a través de estas jornadas de capacitación. Cumplido el compromiso de dar el mensaje, lo recibió, señora fiscal, la veo contenta. Voy a invitarlos como siempre a que disfruten de estas jornadas. Siempre hay que disfrutar la llegada de los nuevos conocimientos y el ayornamiento y la formación continua, y que todos y todas absolutamente se animen luego de cada panel, de cada charla, se animen a debatir y a preguntar, no se queden con ninguna duda, porque bueno, estos eventos no son repetibles con demasiada periodicidad, de manera que aprovechenlos. Es todo lo que quería decirles. Espero que los invitados pasen una buena estadía en esta ciudad que a nosotros nos llena de orgullo, y esperamos verlos otra vez. Ya prometimos que vamos a hacer otras jornadas, y por el momento disfrutemos del presente. Gracias. La Cooperativa de Electricidad Bariloche, con toda una historia en nuestra comunidad. Y sí, fue allá por la década del 50 cuando todo empezó. Y fue un grupo de vecinos que soñaron con formar nuestra propia cooperativa de electricidad, una capaz de trabajar para la comunidad y acompañar su crecimiento. Lo hicieron sin saber que estaban creando lo que hoy es la empresa social más grande de la provincia, la cual siempre logró mantenerse de pie, con esfuerzo, con unión y con amor por nuestra querida cooperativa. Hoy la SEB está al lado de su comunidad, brindando numerosas acciones y beneficios y un gran apoyo social. El mejor tributo a aquellos fundadores es mostrar hoy que nuestra SEB es una empresa en desarrollo constante, patrimonialmente solvente, con activos renovados y trabajando codo a codo con la comunidad. Cuídala, créela, porque la SEB es tuya. Muchas cosas se hablan, ¿no? Y hablamos con distintas juezas, como el caso que estuvimos charlando hasta ahora,
Y hay un marco, lo decía la doctora María Seoane, hay un marco muy importante que es el marco que se puede dar desde nuestra Cancillería hacia el exterior cuando el hecho controversial a veces de una familia, por ejemplo, se da en otro país. A ver, ya lo hablamos, ¿no? Lo de Arias Uriburu marcó un tema muy importante en ese momento porque, recuerden, una argentina, el papá de la criatura vivía en Jordania, era de religión musulmana. Todo hacía suponer que no se podía llegar a ningún tipo de acuerdo. Y en definitiva se llegó a algo que dentro de todo, si bien no era lo ideal, favoreció a los niños, que era lo más importante. Y después con el tiempo se logró un régimen de visitas, de comunicación, que a veces son cosas que nos pasan. Cancillería trabaja en todo esto, ¿no, Conrado? Así es. Nosotros somos la autoridad central de aplicación de la Convención de la Haya en materia de restitución internacional de menores. Prácticamente la Cancillería es la autoridad central de casi la totalidad de los convenios internacionales de los cuales la República Argentina es parte. Es tal cual vos comentás, en el caso de una sustracción internacional o de una retención ilícita de un menor de edad en un estado extranjero, se activan los mecanismos internacionales, en este caso estamos hablando de la Convención de la Haya, que nos permiten a los estados que somos parte de esta convención canalizar las solicitudes de restitución en el marco de dicha convención. Es muy importante en ese sentido destacar el firme compromiso de la República Argentina de brindar asistencia a sus conciudadanos en aras a hacer valer el derecho que tienen de tomar contacto con sus hijos, de poder compartir con ellos el desarrollo de su niñez, de su infancia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la Convención se aplica para los casos de sustracción de menores de 16 años y que las personas, esto es importante destacarlo, cuentan con un plazo aproximado de 1 año desde que se comete esa ilicitud, es decir, esa sustracción ilícita o esa retención ilícita, para presentarse ante la Cancillería Argentina para dar inicio a este procedimiento de restitución internacional. Y ahí te cae a vos, porque vos dirigís este tema, ¿no es cierto? Esto de dar la ayuda jurídica a partir del momento internacional que se dé, te toca dentro de tu área. Exactamente, a nosotros como director de asistencia jurídica internacional puede acudir cualquier ciudadano, va a recibir asesoramiento, si está residiendo en alguna provincia del interior del país, lo va a poder hacer vía telefónica o por correo electrónico, y si no se puede acercar personalmente en horario de 8 a 20 horas a la oficina en Esmeralda 1212, en el 4º piso, en la sede de la Cancillería. Puerta abierta. Puerta abierta para todo el ciudadano, la ciudadana que quiera despejar alguna duda, que quiera hacer alguna consulta, que quiera prevenir algún tipo de situación donde pueda vislumbrar que se pueda llegar a cometer un traslado o una retención ilícita de un menor de edad en el extranjero. Recién me comentaban que hay 1.100 casos en este momento, lo cual me pareció una cifra inmensa. Sí, realmente es mucho más habitual de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Yo creo que la globalización, las migraciones internacionales contribuyen en ese sentido, y no es casual que la mayoría de los casos se den con países de la región. Fundamentalmente con la República del Paraguay y luego con el resto de los países limítrofes. Paraguay es con el que más problemas tenemos en este sentido, no con el país, sino en estos hechos. Tal cual. Paraguay es uno de los 3 estados que mayor cantidad de migrantes aportaron a la República Argentina en los últimos años, sumado a Bolivia y a Perú. Y eso no es casualidad, se condice con la cantidad de casos que tenemos abiertos con esos 3 estados. Claramente Paraguay, por una cuestión geográfica y cultural, es un estado donde habitualmente tenemos casos más entrantes que salientes, pero se puede decir que están parejos en ese sentido. Qué tema interesante este, ¿no? Porque vos viste que yo hablaba de casos que nos ocurren, pero acá son casos que les ocurren y vienen hacia nosotros, es decir,
familias paraguayas que hacen el reclamo a la Argentina. Exactamente, hay, como les decía, hay muchos ciudadanos paraguayos residentes en la República Argentina. Sí, paraguayos, bolivianos, peruanos, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, es decir, en la provincia de Buenos Aires, que por diferentes motivos deciden retomar su vida en su país de origen y muchas veces lo hacen de manera intempestiva y sin la autorización del otro progenitor para trasladarse con el menor de edad. Y ahí viene donde hay que intervenir. Y ahí es cuando el ciudadano sugerimos que se acerque a la Cancillería para hacer la consulta, primero para poner en conocimiento de las autoridades el caso, para hacer la consulta, asesorarse y luego completar la documentación necesaria para introducir la petición ante el Estado requerido. Eso es lo que hacen ustedes, o sea, a ver, vamos a poner un caso. Yo, papá, me quiero ir con mi hijo a otro país a vivir. La mamá no está de acuerdo. Yo tomo el nene y me voy. La mamá, ¿qué hace? Los va a ver ustedes. ¿Y ustedes a partir de ahí qué hacen? Nosotros entrevistamos en este caso a la madre, completamos los formularios que son parte de la Convención de la Haya, le pedimos que nos acerque la documentación que acredite el vínculo, que acredite el lugar de residencia del menor de edad, por ejemplo, constancias de escolaridad, constancias de atención médica, claro, etcétera, que permitan sostener fundadamente que el lugar de residencia habitual del menor de edad era en la República Argentina. Entonces, una vez completada la documentación, remitimos la misma a través de una nota a nuestro par del Estado requerido, o sea, la autoridad central de la República del Paraguay en este caso. Y uno sigue pensando que son países con los que hay convenio, en este caso Paraguay que hay convenio, pero el problema es cuando no hay convenio. Cuando no hay convenio, la alternativa que queda para el ciudadano es contratar un abogado del foro local, del estado país en el cual se presume que está residiendo este menor de edad, para hacer las presentaciones judiciales correspondientes. En ese sentido, también desde la Cancillería Argentina podemos brindarle asistencia, brindándole a través del consulado argentino en la ciudad de que se trate un listado de abogados a los cuales puede acudir. En algunos estados es posible que sean de asesoramiento gratuito y en otros tendrán que ser contratados de manera particular. Ahora, ¿cuántos litigios a partir de esto y cuántas controversias a partir de esto? No, porque si no es un estado amigable, por decirlo de alguna manera, con el cual tengamos un convenio, ahí es donde empiezan los idas y vueltas, inclusive los temas religiosos, ¿no? Sí, hay un montón de factores que atentan contra un entendimiento entre las partes. Es importante tratar de llevar estos casos con serenidad, con calma. Muchas veces llevan, si bien la convención propicia que sean resueltos en un plazo de 6 semanas, es muy común que estos plazos se vean largamente excedidos, y nosotros también tratamos de brindar un acompañamiento al padre requirente para acompañarlo, valga la redundancia, en este proceso tan complicado como es el estar alejado de un ser querido. ¿Se llega a casos en países, por ejemplo, que hay convenio, a utilizar la fuerza pública para la restitución del menor? Sí, es una de las últimas instancias. Siempre los magistrados suelen tener mucha cautela para hacer uso de la fuerza pública cuando se encuentra involucrado un menor de edad. Claro, porque es el más perjudicado. En definitiva, sí, se va a ver perjudicado de una manera o de otra. Por lo que nosotros siempre intentamos adoptar medidas preventivas que desalienten la sustracción internacional de un niño, y sobre todo que los progenitores siempre estén dispuestos a dialogar para encontrar una solución a un problema de grandes. La última, no siempre los casos son de que el menor se vaya en contra de su voluntad. A veces hay menores que dicen, sí, yo me voy porque quiero irme con mi papá o con mi mamá y me quiero ir con él, y después viene el pedido de sustitución, de traerlo de otra vez, y ahí es donde sufre mucho el menor. Sí, lamentablemente es muy habitual ver este tipo de situaciones. Lo importante a destacar es que el proceso de restitución no decide quién debe ejercer la custodia o la guarda sobre el menor de edad, sino que se limita a determinar cuál era el lugar de residencia habitual del menor, y si fue sustraído de ese lugar de residencia habitual, la idea es permitir que vuelva a residir en ese lugar.
Conrado, muchas gracias, con todo el acompañamiento que tienen de Cancillería y gracias por permitirnos hacer un poco de docencia, porque no todos saben cuáles son los pasos y cuál es el rol que les compete a ustedes. Como no, el agradecido soy yo y quedo a disposición en caso que necesiten ampliar alguna información y los invito a visitar la página web del organismo que es www.cancillería.gov.ar y específicamente en materia de restitución de menores es www.menores.gov.ar. ¿Les pareció interesante? El artículo 14 de la Constitución nos permite hablar, ¿sí? Artículo 14 de nuestra Constitución, recuerden, nos permite hablar, expresarnos, no estar diciendo, uy, ¿qué dirán? ¿Podremos? No, podemos expresarnos. Y en esto de expresarnos, la expresión es lo más importante, lo que sacamos, por lo menos yo, de todo esto que hemos hablado hoy. Cuando hay un litigio, una controversia entre familia, entre padre y madre, los que sufren son los chicos, no tengan ninguna duda. Entonces, lo mejor es un arreglo, ¿sí? Ponerse de acuerdo, lograr pensar en ellos y no en nosotros solamente, porque si no convertimos a los niños en rehenes. Yo me quiero ir del país, bueno, lleguemos a un acuerdo, a ver cómo lo hacemos. Yo quiero llevarlos de vacaciones, lleguemos a un acuerdo, ¿cómo lo hacemos? Todo esto es llegar a un acuerdo. La semana que viene nos encontramos.